Rubén, ¿te has dado cuenta que cuando intentamos analizar el sector de la cultura, cuando intentamos vernos en qué hacemos, qué representamos, al final, si te das cuenta, en muchas de las gestiones que tenemos que hacer del día a día, esa que nos da visibilidad para hacer cualquier gestión, terminamos encuadrándonos en aquello, en ese cajón desastre que se llama los otros, ¿no? Es decir, vas a hacer una gestión en correos, que nos contaban hace poco, y terminas diciendo, ¿en qué se dedica? Cultura, pero bueno, ¿cultura en qué? Bueno, pues le pongo en otros, y estamos en otro. En el Catálogo Nacional de Ocupaciones, que leí hace poco haciendo un trabajo, veíamos que el 45% de los trabajadores culturales, su ocupación está en otros. Claro, esto es una dificultad también para visibilizar cuál es la función que hacemos desde la cultura, ¿no? Es decir, ese siempre estar en ese cajón de desastre de otros, de no saber muy bien qué somos, de no actualizarnos permanentemente a esos Catálogo Nacional de Ocupaciones o el de actividades económicas o incluso el de cualificaciones profesionales, que luego si quieres hablamos también de las cualificaciones profesionales. Pero siempre nos quedamos en ese punto donde, bueno, son esos, ¿no? Los de la cultura, pero no llegamos a identificar claramente qué es eso, claro, eso de la cultura. Sí, no, yo creo que es un problema que nos afecta además de muy distintas maneras, ¿no? En el propio desarrollo, tanto personal de nuestra carrera profesional, como luego también en la aplicación de todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Efectivamente, tú comentabas con el Catálogo Nacional de Ocupaciones, hay el epígrafe 373, que es el de profesionales, técnicos y profesionales de apoyo a las... Pero claro, digamos que todo lo que no tiene que ver con algunas ocupaciones directas, que esas en mayor o menor medida, pero también con sus problemas, ¿no? Pero pueden estar recogidas, aparece una enorme masa de profesionales que trabajamos en el sector de la cultura que al final acabas en esa parte de otros, ¿no? Tiene mucho que ver, es decir, por un lado, quizás uno de los problemas grandes que tengamos es todavía la poca importancia que pueda tener la cultura dentro de la forma de estudiarnos como país, ¿no? Es decir, afortunadamente llevamos ya prácticamente casi 20 años con sistemas de medición para el impacto económico, pero a través de la cuenta satélite. Es decir, ¿cómo es posible que ya bien entrado el siglo XXI las cuentas nacionales todavía no reflejen la aportación de la cultura? Se tenga que hacer un apaño metodológico muy bien trabajado y que afortunadamente existe y nos permite, pero no deja de ser un apaño metodológico frente a una estructura de cuentas nacionales que tienen un histórico de prácticamente más de 2 siglos, pero ya estamos en prácticamente mitad del siglo XXI y no hay un esfuerzo por integrar la cultura como un elemento de aportación económico, social, empleo. Claro, cuando eso va hacia abajo, llegamos no solamente a los artistas, sino también a todos los profesionales que formamos parte de ello, pues hay una indefinición enorme, ¿no, Federico? Que es lo que tú estabas comentando. Exacto, fíjate. Hay un desequilibrio entre los artistas, los actores, los protagonistas, los escritores, que sí que hay una cualificación que está clara. Es decir, esa parte artística, además se nos pasa mucho también en el Catálogo Nacional de Cualificaciones, que es el que organiza toda la formación profesional. Es cierto que la formación profesional lo que hace ese catálogo es decir, oiga, yo le valoro que usted está haciendo una cosa conforme a unos protocolos, y obviamente el hecho artístico no entra en esos protocolos, pero claro, hay otra serie de profesiones que no tiene que ser con ese, claro, el que escribe un libro, la que escribe un libro, es una, o dos, o tres. Claro. En últimamente hemos visto lo de Carmen Mola con 3, ¿no? Pero claro, detrás de eso hay un montón de gente que no se ve reflejada. Claro, luego dices, vale, el valor de la cultura, como tú bien dices, es con la cuenta satélite, etcétera. Claro, pero ese valor económico, al final, incluso el propio INE dice, oiga, estos son los datos que yo tengo, que todavía tendríamos que desagregar más, que no están desagregados, y que luego hay cosas que no están reflejadas. Claro, ¿qué pasa ahora con los que estén trabajando en metaverso? Claro, esto ya no son ni los otros, esos serán los otros de los otros, porque esto ya ni aparece. Claro. Al mismo tiempo, lo que estamos, yo creo que hurtando con esa posibilidad de que, por un lado, tengamos una formación, que por cierto, esto también tendríamos que hablar de la formación de los trabajadores culturales, porque claro, hay una imagen
yo no diría peyorativa, pero como un poco soft de lo que es un trabajador cultural, cuando realmente estamos hablando de un sector altamente cualificado. Más del 70% de los trabajadores culturales tienen licenciatura, es decir, 15 puntos más que cualquier otro sector. Sí. Claro, luego nos ponemos a inventarnos cuáles son los futuros en España de los sectores. Oiga, aquí tenemos un sector altamente cualificado, que requiere una cualificación distinta y que para eso necesitamos también saber quiénes somos, ¿no? Claro. Segundo, claro, si no sabemos quiénes somos, qué aportamos, no podemos tampoco saber qué es el valor. Yo, sinceramente, creo que aportamos más del 3%, más del 2,4%. Sí, ¿por qué? Porque hay un montón de gente que no estamos catalogando en el qué está pasando. Y tres, no estamos pensando ya en el futuro, ¿no? En estas nuevas cosas que aparecen, desde el metaverso hasta otras maneras de escribir, otras maneras de proyectar, otras maneras de hacer cultura, ¿no? Entonces, ahí en ese papel o tenemos verdaderamente un sector que sea fuerte, que se visibilice a ellos mismos, que rompa con esos estereotipos negativos que en algunos momentos la sociedad ha querido marcar sobre los trabajadores culturales. Yo se lo contaba hace poco a una amiga y le decía, ¿no? Los trabajadores culturales no son estos que están en la calle o que están de la farándula, es que estos tienen, como os decía, más del 70% tiene estudios universitarios. Efectivamente. Y además ahí, a partir de ahí, poder saber qué estamos contribuyendo. Claro. Porque en definitiva lo que queremos es que nuestro sector sea un sector de los potentes y fuertes en nuestro país. Evidentemente. Aquí sí que me gustaría introducir dos cosas, ¿no? Por un lado, el elemento más coyuntural, y es que los últimos años después de la crisis del 2008, que fue cuando se llegó a un máximo, con todos los problemas metodológicos, ¿no? Pero llega al máximo el empleo cultural, con más de 700.000 personas, justo en el momento prepandémico, en el 19, se supera ese máximo, es decir, otra vez alcanzamos y superamos los niveles previos a la crisis 2008 con todas las repercusiones que tuvo, ¿no? Y llegamos con un sector muy vivo, todavía con muchos problemas que quizás, es decir, tú estabas señalando el alto grado de formación, ¿no? Con ese prácticamente 72% de profesionales con una licenciatura, ¿no? Pero también el elemento negativo es que hay mucho más autoempleo, hay un porcentaje menor de asalariado y un porcentaje incluso menor también de empleos indefinidos, es decir, que es un sector con muchas incertidumbres, ¿no? Y lamentablemente pues los que trabajamos en él somos conscientes, ¿no? Pero el elemento positivo que viene ya después, cuando pasamos el momento anterior a la pandemia, ¿no? Y nos instalamos ya en esta nueva mierda en la que estamos, pero quizás el elemento positivo que yo creo que nos puede servir de ayuda es que precisamente lo que tú estabas comentando de la reacción de la sociedad civil con respecto a nuestro sector, por primera vez, y tal y como puedo verlo yo en mi experiencia profesional de más de 25 años, con las distintas crisis, ¿no? Tanto las crisis de cambio de paradigma tecnológico como la crisis económica y política del 2008, esta vez la sociedad civil sí que se ha mostrado muy permeable y muy preocupada hacia el conjunto del sector de la cultura y de sus profesionales, ¿no? Es decir, que parece quizás que yendo más hacia eso, hacia lo sensible y ver lo importante que realmente es, tanto en cifras como en elementos cualitativos, o en generación de identidad, o en generación incluso, si me apuras, de consuelo en los momentos complicados, estamos ahora mismo en un momento muy distinto a otros, ¿no? Parece que efectivamente, de una manera muy intuitiva, la sociedad civil ya no solamente no está en nuestra contra, que por una serie de motivos, lamentablemente, se produjo una separación fuerte, sino que están reivindicando y están apoyando el papel importante que tenemos allá, ¿no? Bueno, pues ojalá todo eso suba hacia otra serie de estructuras, hacia otra serie también de elementos de cuantificación y permita consolidar eso, porque luego tenemos el otro elemento del que tú hablabas, que es el constante cambio, ¿no? Es decir, yo me formé hace 25 años, pues probablemente la formación que ahora necesita un compañero o una compañera que se introduzca al sector cultural es muy distinta a la que yo necesitaba hace 25 años, y ahora mismo nosotros, para seguir desarrollando tenemos que seguir adquiriendo conocimientos que pensábamos hace 20 años que no tenían nada que ver con nuestro sector, ¿no? Entonces, por otro lado, es muy difícil, pues,
con el proceso que comentabas también de las cualificaciones profesionales. Bueno, pues ¿qué se debe exigir, ¿no? Es decir, ¿son necesarios conocimientos en filosofía? ¿Son necesarios conocimientos en tecnología? ¿Son necesarios conocimientos en sociología o en economía o en historia del arte, ¿no? Todo eso también va cambiando conforme va cambiando la profesión, pero es muy importante que de alguna manera, aunque sea difusa, pero que esté bien estructurada en una profesión cambiante e incierta, pero que se reconozca como profesión, ¿no? Claro, fíjate, yo he dado la clave en todo. Es decir, vivimos en un mundo incierto, en una profesión incierta, que sabe readaptarse permanentemente. Es decir, lo hemos vivido en el momento de la pandemia. Es cierto que la cultura física ha supuesto un trama brutal, es decir, cerraron los teatros, las exposiciones, pero todos en nuestras casas, y así mayoritariamente lo ha dicho la población, ha seguido consumiendo cultura. Una con más calidad y otra con menos calidad, pero ha seguido consumiendo cultura. Y ha sido también esa parte sensible la que ha aliviado ese momento de confinamiento que hemos vivido. Segundo, claro, tenemos 650.000, 670.000 trabajadores en cultura. Tenemos al mismo tiempo 350.000 personas que se están formando ahora en cultura, en todos los ámbitos, en entrar en el ámbito universitario. Pero claro, es que la cultura no es solamente esa parte de arte, sino que tiene otra, que nos tiene que hacer repensar también que esa formación, yo soy convencido de que la formación tiene que ser mucho más profunda, más global, con esa visión de tener no tan especializada, sino que te permita tener desde la filosofía el derecho pasando por la economía, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo la profesión empezar también a reivindicarse, no solamente por la parte artística, sino también por lo que hacemos y lo que suponemos. Claro, evidentemente. Ahí es donde tenemos que generar esas estructuras, y ahí es donde tenemos que poner ese en valor, que eso es lo que genera cultura. Y la cultura, en definitiva, no solamente es la parte económica, sino también la parte de creación de ese ideario, de esa utopía y de esa sociedad más abierta y crítica, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos ese papel tan importante de la cultura, de que somos uno de los sectores importantes, y no porque sea una parte de corporativismo, sino porque es una parte de realidad. Pero para eso necesitamos, primero, saber qué formación, saber qué carrera profesional podemos desarrollar, poner en valor esa labor que estamos haciendo y, por supuesto, tener una sociedad que otorgue ese valor más que económico al trabajo que se hace por parte de los trabajadores en cultura. Yo creo que tenemos un buen camino por delante y estamos en un buen momento, y así lo ha demostrado el sector en la salida de la crisis. Sí, yo también creo que es un momento que tenemos que aprovechar, ¿no? Tenemos que ser conscientes de esas diferencias, tenemos quizás que no caer en algunos fallos que hemos podido cometer, de excesiva cuantificación en un momento dado, o de, a veces por esos complejos de falta de profesionalización, adoptas clichés que pueden estar bien en otros sectores pero que en el nuestro no, y los adoptas de manera crítica. Bueno, pues aprender de algunos errores cometidos y aprovechar este momento importante de comunión con el conjunto de la sociedad, ¿no? Porque al final, es decir, por un lado, necesitamos artistas, autores, que sepan expresar lo que está pasando, necesitamos una sociedad civil crítica, activa, que genere, que se retroalimente de lo que generan los autores y las autoras, los artistas y las artistas, pero resulta fundamental tener estos intermediarios, que somos los que nos dedicamos de alguna manera a la gestión cultural, en que todo aquello funcione bien, porque si tienes un nivel de talento, como es evidente que el conjunto del Estado español, tenemos un talento artístico impresionante, pero tienes una profesión de gestión cultural mediocre, aquello no va a funcionar y lamentablemente podemos ver el desarrollo de algunos sectores creativos en el conjunto del Estado y compararlo con otros países de nuestro entorno, y la diferencia no era la falta de talento de los creadores y creadoras, la diferencia muy probablemente estaba en la mediocridad de muchos gestores, gestoras, políticos y políticas culturales que no dieron la talla en su momento, mientras sí que se estaban dando en países de nuestro entorno, ¿no? Con lo cual yo creo que es absolutamente importantísimo que todo eso se analice, se refuerce y se desarrolle, ¿no? Exacto, tenemos que salir de esos otros, eso es. porque hay futuro. Seguro que sí.